En este año del Bicentenario los saludamos, amigas y amigos, y les pedimos que, si es posible, hagan como don Santiago Gutiérrez y como don Luis Raúl Domínguez, que están en sus propias casas. Si pueden, manténganse en sus propias casas, y si tienen que salir, usen cubrebocas y todas las otras medidas de salud. En esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros estos dos queridos amigos mexicanos para recordar a un queridísimo amigo de los tres que habría cumplido 70 años y que en realidad 71 lamentablemente no es así, pero queremos recordar al amigo, al hombre de aquella sonrisa enorme que en una de las fotos que esperamos mostrarles va a aparecer alguien que también se nos adelantó, don Luis Godoy, que tenía una frase que le daba mucha risa a Luis Donaldo Colosio, al amigo que vamos a recordar, porque esa frase que don Luis Godoy, que era cubano de origen, usaba esa frase en ese término, pero esa misma frase, ese mismo adjetivo, en México quiere decir otra cosa, y entonces Luis Donaldo sonreía con aquella sonrisa llena de humanidad. Por cierto, don Luis Donaldo estuvo alguna vez con amigos centroamericanos, Claudio González y otros, pero quiero recordar que cuando acababa de nacer el hijo mayor de don Luis Raúl Domínguez, yo conocí a Luis Donaldo y en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y nos hicimos profundamente amigos, tanto que íbamos a cenar juntos a la cafetería del hospital. Don Santiago estudió en el DF porque es estudiante de la Anáhuac. ¿Cuándo conoció usted, don Santiago, a Luis Donaldo? Lo conocí en 1974 en la Universidad de Pensilvania, Juan. Él llegó de la Universidad de Pittsburgh a continuar sus estudios en Pensilvania, y llegó a Pensilvania precisamente por el trabajo que hizo Luis Raúl para que se mudara a la universidad, que en aquel tiempo y hoy en día era una universidad de excelencia en temas de economía y de economía regional, ¿sí? Contaba con un premio Nobel, en fin. Y Donaldo llegó ahí a continuar sus estudios, y ahí fue cuando lo conocí a fines de 1974, Juan. Luis Raúl, me imagino que usted lo conoció antes, seguramente en Monterrey, porque aunque ustedes dos son sonorenses, ambos estudiaron en la ciudad de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey. ¿Me equivoco, don Luis Raúl? Pues fue un poco antes, o sea, estábamos, ahí, ambos somos del estado de Sonora, en el norte de México. Él es de Magdalena de Quino, que está como a 2 horas de la frontera, y yo estaba viviendo en Ciudad Obregón, Sonora, que está a 6 horas de la frontera. Pero cuando éramos chicos,
nos mandaban nuestros padres a estudiar inglés a una escuela de monjas allá en Tucson, Arizona. Y ahí recalamos muchos sonorenses de todas partes de Sonora. Yo fui 2 veranos, era en verano, y ahí conocí a Colosio en el segundo verano que estuve por ahí en Tucson, en el Immaculate Heart Academy. Era donde lo conocí. Y claro, después estuvimos juntos también en el TEC de Monterrey. Él estaba estudiando economía, yo también. Y bueno, de ahí es una amistad de muchos años. Estuvimos juntos también en la Universidad de Pensilvania. Él estudiaba economía regional, yo estudiaba economía, eran dos diferentes departamentos. Y él siempre estuvo muy interesado en el tema regional, en empoderar a las regiones, a los gobiernos regionales, para que fuera más bien que los países fueran federaciones más que países centrales, ¿no? Ese fue lo que estudió en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania. Pues tal vez vale la pena decir para ubicar a los costarricenses que el estado de Sonora o el estado de Monterrey más Sonora, Costa Rica debe caber unas 10 veces el territorio de Costa Rica en el estado de Sonora y unas 8 veces, y estoy inventando, pero más o menos por ahí andará la proporción, en el estado de Monterrey. Ambos estados de la Federación Mexicana tienen frontera con los Estados Unidos, uno con California y Arizona, y el otro con Texas. Texas. Una de las cosas que empezaban a ocurrir, don Santiago, es que en los últimos años de vida de Luis Donaldo, tú empezabas a hacer cosas en telefonía y por primera vez yo oí la palabra fibra óptica de tus labios. ¿Cómo ha llovido desde entonces? Así es, ha llovido bastante. Tal vez, don Santiago, en ese minuto, tal vez, no sé si quisieras reflexionar sobre qué pudiera pensar Luis Donaldo del contexto actual de tantos medios, tantas posibilidades que hay de realidades virtuales. Bueno, en primer lugar estaría, creo yo, encantado, ¿sí? Porque cuando estábamos en Pensilvania, en Filadelfia, cuando hablabas a México, a poblados pequeños, como el mío, como el de él, tenías que hacerlo mediante intervención de operadora. Todavía no había marcación directa, ¿sí? Y las operadoras americanas tenían mucha dificultad para entender el nombre de nuestros poblados. Yo nací en Jalisco, en un poblado que se llama Tepatitlán, y él, como dijo Luis Raúl, en Magdalena, en Sonora. Entonces, en una reunión de amigos, que ahí estaba Luis Raúl, estaba José Luis Soberán, estaban varios más, y tu servidor, yo intenté hablar a mi poblado, y la operadora me comunicó en lugar de Tepatitlán a Tepic, a Tepeji, y yo ya un poquito desesperado y molesto, le empecé a deletrear el nombre de Tepatitlán, ¿no? Entonces empecé Tía sin Tom, Ia sin Ernest, etcétera, etcétera, etcétera. Don Santiago, vamos a interrumpir, igual que la operadora, porque vamos al siguiente segmento. Regresamos cuando el canal nos invite. Continuamos, amigas y amigos costarricenses, con estos que
queridos amigos mexicanos, y don Santiago estaba contando de las diferencias o de las dificultades de conectarse con Tepecitlán, si no lo capté mal. Honestamente, yo últimamente yo estoy como la operadora gringa, y aunque aunque he estado recientemente en Jalisco y en su capital, maravillado, y puedo decir Iztaccíhuatl, de manera que algo sé de pronunciar nombres náhuatl, pero síguenos contando, por favor, Santiago. Bueno, esto es a propósito de telecomunicaciones y a propósito de qué pensaría nuestro amigo de los medios que hay hoy para comunicarse, ¿no? Entonces, yo ya un poquito desesperado, retomando el relato, empecé a deletrear T as in Tom, E as in Ernest, P as in Peter, and so on. Y ya desesperado le dije Tipataytlan, o sea, tratando de pronunciar Tepatitlán en inglés, ¿eh? Pues cuando todos escucharon eso, hubo un estruendo de risa. Y entonces Luis Donaldo se acercó y me dijo, oye, cuando termines puedo llamar yo a Magdalena, ¿ves? En lugar de Magdalena. Entonces, obviamente, con aquellas dificultades que había que comunicarse y con la facilidad, por ejemplo, con la que nos estamos comunicando ahorita, pues estaría maravillado. Y además, fíjate, en la campaña de Donaldo, él fue el primer candidato presidencial que trató de establecer un servicio 800 para llamarle al candidato. Eso nunca se había hecho en México. Y nuestro equipo empezó a trabajar con la compañía incumbente de aquel entonces para establecer ese servicio 800 que se le llamó Llámele al candidato. Entonces, el que haya tenido ese tipo de iniciativas, Luis Donaldo, pues te indica que estaba muy interesado en las tecnologías actuales de aquel tiempo para, pues, cumplir los objetivos que él tenía en mente y que todos teníamos en mente como grupo político. Tenemos que reconocer, no es así, Luis Raúl, que nuestras propias experiencias habrían sido muy distintas, no solo porque perdimos en Tijuana, en las lomas taurinas, a un espléndido ser humano, sino que me parece a mí que hubiera llevado a cabo políticas muy diferentes. Tenía una claridad de comunicar cosas. Recuerdo que a una conferencia a la que fuimos estaba hablando de la distancia entre dos poblaciones, y entonces para referirla habló de cuántos tambos o estañones, como decimos en Costa Rica, de petrolíferos había que poner en fila para establecer la distancia entre una ciudad y otra. Tal vez, Luis Raúl, si te quieres referir un poco al periodo de programación y presupuesto. Programación y presupuesto era como el Ministerio de Planificación, estoy usándolo en el contexto costarricense, en el que Luis Raúl fue mi jefe y fue jefe de Luis Donaldo, y trabajábamos en el centro de la Ciudad de México. Luis Raúl. Pues sí, era una secretaría encargada pues de programar el gasto público, ¿no? Presupuestar y programar el gasto público. La otra secretaría, que era la Secretaría de Hacienda, era la encargada de los ingresos. Entonces había una estrecha coordinación con Hacienda. Y ahí estaba Carlos Salinas de Gortari
como director general, siendo secretario Miguel de la Madrid Hurtado. En mi caso, yo estaba ahí como director de área en el área de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, invité a Luis Donaldo Colosio a que trabajara conmigo antes de llegar a la Secretaría de Producción, por supuesto. Tuve una invitación de trabajar en Austria, cerca de Viena, en Luxemburg, en un instituto que se llama IASA, para que es un instituto tipo Club de Roma, ¿no? Hacían proyecciones mundiales de agricultura, de petróleo, de energía, etcétera, ¿no? De población, un poco con el tema de maltos. Sí. De, digamos, científicos e investigadores de la cortina soviética y del occidente, ¿no? Estamos teniendo un leve distanciamiento desde Montes de Oca hasta el Estado de México. Está restableciéndose la comunicación. Luis Raúl, hablabas de Eliasa. Sí, entonces ahí estaba Luis Donaldo trabajando ya un año ahí. Bueno, yo me regresé a México y entré a trabajar ahí en programación, por supuesto. Y lo invité a trabajar conmigo. Se vino, dejó el YASA después de un año y se vino a trabajar a México con nosotros. E inmediatamente pues lo asigné a los temas, digamos, estatales, porque él era pues especialista en temas de economía regional. Y pues luego empezó a trabajar un plan de desarrollo para la Ciudad de México, que tuvo mucho éxito y llamó la atención de Carlos Salinas y del propio secretario Miguel de la Madrid, posteriormente presidente de la Madrid, en ese momento era secretario de Programación, por supuesto. Y ahí empezó su ascenso en las filas burocráticas, llamando la atención por ese tema que hizo de un plan de desarrollo de la Ciudad de México. Y bueno, fue una persona muy competente en el área técnica, y después ya con el tiempo pues, se volvió un político también muy querido, con objetivos muy claros, tenía un gran arrastre con la gente, era muy querido, muy popular. Hubiera sido un presidente pues con muchísimo apoyo social, apoyo popular, tenía mucha simpatía, entonces hubiera sido y aparte pues combinaba una cosa muy importante, lo técnico lo tenía muy claro, Luis Raúl, habiendo sido formado en Filadelfia, ¿no? Luis Raúl, continúas por favor una vez que el canal nos permita hacerlo en el último segmento. Claro que sí. Amigas y amigos, don Luis Raúl Domínguez estaba hablando de las características del técnico y del ser humano que era nuestro, y lo digo con un enorme orgullo, nuestro amigo Luis Donaldo Colosio. Sí, así es. Y bueno, tenía muchos deseos y ambiciones de transformar al país. De hecho, cuando él después cuando llega Carlos Salinas de Gortari de presidente de México, él queda como presidente del partido político del PRI, y ahí inclusive dentro del PRI, a la vuelta de 2 años, hace una convención para revisar los principios y el rumbo del PRI, ¿no? Fue la 14ª convención muy comentada, porque de ahí salieron muchas ideas y lineamientos y planes para democratizar realmente al PRI, ¿no?
esa 14ª convención generó muchos comentarios, mucho apoyo, o sea, mostró que traía Colosio pues un plan de gobierno, un plan de país, ¿no? Sorprendió inclusive con esa iniciativa de reformar el PRI, ¿no? Entonces, creo que tenía claro qué quería hacer, qué tenía que reformar en este país, y obviamente tenía unas bases muy democráticas, todo su proceder, desde democratizar al PRI hasta la sociedad, ¿no? A mí me preguntaba mucho, de, porque yo estuve trabajando un tiempo en El Salvador, y le decía que en Centroamérica se usaban la foto para la credencial de elector, y siempre se le quedó grabado lo de la foto, le gustaba. Finalmente se adoptó en México poner la foto en la credencial de elector que se usa para votar, pero él lo traía ya presente desde que le comenté esa modalidad que tenían en Centroamérica, que le impactó y le pareció muy buen detalle, ¿no? No sé, Santiago, tú que estuviste en la campaña. Por favor, Eh, Santiago. a, a mí yo quisiera hacer énfasis en tres principios que seguía Luis Donaldo hablando de campaña que mencionó Luis Raúl. Tres de sus mensajes centrales por los que Colosio, además de su carisma, como mencionó Luis Raúl, y del arrastre que tenía en general con las personas, a mí se me quedaron grabados tres principios en los que él hacía mucho énfasis políticamente y programáticamente durante la campaña. El primero fue abrir a México a una mayor democracia. Y eso lo vino haciendo desde que fue presidente del PRI, como mencionó Luis Raúl, y lo demostró clarísimamente al aceptar el triunfo de un partido opositor a la gubernatura del estado de Baja California por primera vez durante la existencia del PRI, de un partido contendiente que no fuera el propio PRI, ganaba una gubernatura de estado, ¿sí? También lo demostró en los ideales que plasmaba en sus discursos principales, como el de 6 de marzo. El otro principio que enfatizaba mucho era el de lograr una mayor o iniciar el largo camino hacia lograr una mayor equidad, tanto socioeconómica, inicial y principalmente, como en muchos otros aspectos. Y el tercero es reformar el sistema de justicia para que esa justicia se hiciese tangible para todos los mexicanos. Y obviamente en los tres aspectos a los que me he referido, pues todavía no solamente en México, sino en muchos países, tenemos mucho y muy arduo trabajo por hacer para lograr esos ideales, ¿sí? Esas visiones. Y eso a mí era lo que me motivaba a trabajar con él, porque veía una intención de un cambio, como él le llamaba, un cambio con rumbo, un cambio honesto, y en donde estaba poniendo las acciones que se requerían ya desde antes de ser candidato a la presidencia de la República para lograrlo. Si te parece, Luis Raúl, si te quieres referir un poco a recuerdos significativos del otro Luis Raúl y Luis Donaldo, los dos sonorenses. Sí, claro. Pues mira, hay muchos recuerdos muy agradables de parte de él. Me acuerdo cuando llegó a Pensilvania, ¿no? A Filadelfia, y venía él de la Universidad de Pittsburgh, pero traía ciertas necesidades de cierto reforzamiento, ¿no? Entonces nos quedamos un día completo encerrados en el departamento.
así desde la mañana hasta bien noche, ahí enseñándole todas las matemáticas económicas, ¿no?, que necesitaba él para tener éxito en la Universidad de Filadelfia, ¿no?, Pensilvania. Muy serio, muy aplicado. Era una persona, digamos, un poquito, pues, cerrado un poquito, pero muy serio, muy amable, y de vida, pues, de comportamiento normal, una persona sencilla, ¿no? Nada de ostentoso, para nada era lo último que veías en él, ser ostentoso. Era muy sencillo y muy amante de la música. Santiago es otro de los amantes de la música aquí de los tres, especialmente de la ópera. Y pues era una persona muy, muy agradable, muy cariñosa y de buenos sentimientos. Creo que hubiera sido un presidente con muchos logros, hasta donde hubiera podido, porque realmente uno llega con muchos ideales al gobierno y la realidad se impone, pero yo creo que sí hubiera hecho una serie de cambios que hubieran definido otro México, ¿no?, del que vivimos ahorita, si hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? Acababa de mostrarse en la pantalla una foto en el apartamento que ustedes tenían allá por Río Churubusco, que era la casa japonesa. Silvia, tu esposa, la había decorado con motivación. Estamos también mostrando otra foto donde aparece con nuestro también amigo José Luis Soberanes, otro Luis, y la sonrisa que aparece de Luis Donaldo era algo que recordamos siempre. Aparece una foto donde está él con la camiseta de Pensilvania y tenía un espléndido, una cabellera espléndida llena de bucles. Aparece ahora acompañado de un compañero de SPP de origen Cora, y tenía esa característica de ser muy buen amigo. Yo tuve muchas cosas que no puedo retomar ahora, porque tenemos que decirle a las amigas y amigos que se mantengan con los estupendos programas de Canal UCR, y a ustedes agradecerles a don Santiago y a don Luis Raúl por la participación en este programa que teníamos la ambición de hacer hace mucho tiempo. Muchas gracias y saludos a sus familias y saludos a todos los amigos.